Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charlas a la Distancia de Contratiempo Jazz, espacio donde desde el 2020 estamos platicando con músicos nacionales e internacionales acerca de sus nuevas producciones. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista y quédense porque esta es una conversación muy especial, ya que platicaremos con el bajista, guitarrista, compositor, arreglista y productor mexicano Valentino Contreras, que ya está aquí con nosotros, para platicar acerca de Tino's Tribute, un álbum tributo dedicado a su padre, el maestro Tino Contreras, en el marco de los 5 años de su fallecimiento, en donde participan 22 de los mejores músicos activos del jazz nacional. Vamos a estar hablando de eso, anécdotas, historia, todo lo que quepa en 20 minutos. Valentino, es un placer de verdad recibirte aquí en Charlas a la Distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, Efraín, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en tu espacio y, pues bueno, platicar un poquito de este disco y de varias cosas más. Pues nos encanta que estés con nosotros porque buscábamos eso precisamente en esta entrevista, tener documentado algo de la vida y obra de tu padre, el maestro Tino Contreras. ¿Por qué no empezamos brevemente hablando y contextualizando en ese punto? Pues un músico que sin duda alguna está marcado en la historia del jazz de nuestro país. Sí, sí, pues bueno, mi papá, em, digo, para ir poniéndolo en contexto, por ejemplo, histórico en referencia al jazz mexicano, él estuvo en la primera grabación de jazz, un disco que sacó Orfeón, que se grabó en 1954. Entonces, pues es pionero, ¿no? En ese sentido, junto con Chilo Morán, bueno, y un montón de su época. Ujú. Y bueno, eh, de ahí fue desarrollando su propio lenguaje, ¿no? Es característico mucho de su trabajo esta cuestión de fusionar el jazz con otras músicas. Sí, eso es interesantísimo, es algo que a mí siempre me inspiró mucho de mi papá, y lo empezó a hacer desde muy pronto en su carrera. En 1963 sale como la que yo considero la primera fusión que hizo. Es un disco que se llama Jazz Ballet, que presentó en Bellas Artes con lleno total en la sala principal. Y está muy padre porque pues es una fusión de ballet contemporáneo con jazz. Entonces, un súper espectáculo. Y en aquel momento, pues musicalmente él traía como que influencias. Hay un tema que se llama Eurídice, que tiene un aire modal y que medio griego. Orfeo en los tambores, que es completamente latín. Entonces, ahí continuó con la misa en jazz, que también es un trabajo súper interesante. Pero bueno, a mí los que más me han llamado la atención son un par de discos que sacó en los 70s. Uno se llama Música Infinita, donde tuvo acceso, gracias a una amiga que él tenía, a los instrumentos de Julián Carrillo, el, el inventor del sonido 13. Y eran unos instrumentos gigantescos. Yo, de hecho, estuve muy chiquito, ¿no? Pero estuve en ensayos y alcanzo a recordar más o menos, los pianos eran gigantes, las arpas enormes. Porque el chiste del sonido 13 es que la escala está dividida no solamente en semitonos, sino en cuartos y octavos de tono. Entonces, un arpa para cubrir una octava, pues tiene un montón, ¿no? De cuerdas para llegar a todos esos sonidos. Y los incluyó tanto en ese disco como en Sinfonía del Quinto Sol, donde también tiene instrumentos prehispánicos, percusiones, flautas, etcétera. Y ya como que de lo último, que también está muy bonito y tiene uno de los temas que más me gustan de mi papá, que incluimos en este disco, está el jazz mariachi. Ujú, ujú. Bien, quedó muy padre. La grabación oficial es bastante, digo, dentro de lo que es la carrera de mi papá, es bastante reciente. Es como del 2014, por ahí. Empezaste a compartirnos
lo que hizo en Bellas Artes, y también años después del 63, es decir, en el 66 también hubo un concierto muy importante de él con coro, ¿no? Con un coro, y bueno, después, más adelante, pues empezó a fusionar con bossa nova, con melodías turcas, con mariachi, como ya lo habías comentado, Ujú. es decir, un amplio abanico musical del maestro Contreras. Sí, muy, muy grande. Él era muy curioso y le gustaba mucho siempre intentar cosas nuevas, sonoridades nuevas. Creo que eso también es un punto, digo, porque él es muy reconocido a nivel baterista, que fue un gran baterista, eh, pero a nivel compositor, o más que nada siento que la parte más interesante de él es el buscador de sonidos. Grabamos un disco para Inglaterra, ya de los últimos que grabó, justo el anteúltimo, que se llama La Noche de los Dioses, salió por un sello inglés. Y en ese disco volvimos a incluir tanto música prehispánica, me refiero a instrumentos prehispánicos, como el sonido 13 nuevamente. Pero como ese disco lo produje yo, pues aproveché para agarrar las guitarras y hacerlas un poco más rockeras, o sea, hacer una paleta muy amplia de sonido. Guitarras con distorsión, guitarras con efectos. Quedó muy, muy, muy interesante, muy loco, y afortunadamente ese disco le fue muy bien, pese a que, como dato así interesante, mi papá lo grabó 3 meses después, 2 meses después de haberse roto la cadera, y ya tenía 94 años. Entonces, es impresionante también lo longevo que fue, no solo en cuanto a la duración de su vida, ¿no? Sino a lo productivo que fue, incluso en el final. Exactamente, tú empezaste a colaborar con él desde los 90 aproximadamente, fueron muchos años, muchos discos, Ujú. muchas sesiones de grabación. ¿Con qué te quedas de todo eso que pasó, o que pasaste a lo largo de estos años con tu padre? Pues, digo, es que tantos años fueron miles de experiencias, muchas giras, pero me quedo sobre todo yo creo que los momentos de los conciertos en particular, porque tocar con padre e hijo tocando bajo y batería, que es un instrumento que, o sea, bajo y batería es casi un instrumento, ¿no? Que se toca con dos personas. Y nos entendíamos muy bien, era una comunicación muy mental, sabíamos ya para dónde movernos. Digo, también tantos años de tocar juntos. Pero hay un par de conciertos en particular, recuerdo uno en San Miguel de Allende, que era mágico, o sea, la compenetración era tan fuerte, el público estaba tan motivado. em, Son esos momentos en los que te bajas del escenario y dices, wow, hoy sí tocamos bien, ¿no? Que creo que es pues uno de los objetivos básicos, y no siempre se logra, ¿no? Los conciertos son como organismos, ¿no? A veces funcionan bien, a veces funcionan menos bien. No importa que estés tocando bien, me refiero a la cuestión de magia, ¿no? Ujú, Y ese fue maravilloso y jamás me lo voy a olvidar. Además era muy chico, yo tenía 25 años, 24 en ujú, aquel momento. Muy claro. lindo. De hecho, también te tocó un concierto en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Con el Sí, maestro Contreras. sí, ahí tocamos varias veces. Hubo uno en particular muy bonito porque, bueno, mi papá compuso una obra larga, 15 o 20 minutos, que se llama Betsabé, es una suite. Y la presentamos ahí con un equipo bastante padre. Estaba Marco Durán en la guitarra, y Luis Cepeda en el piano, y ese grupo funcionaba muy bien. De hecho, sobrevivió un video en YouTube justo de la ejecución de ese Betsabé, y también lo recuerdo con mucho cariño. Ese tema después, mi papá lo tocó, ahí yo ya no pude ir por otros temas, pero lo tocó en la sala Netzahualcóyotl con orquesta, y después lo volvimos a presentar con orquesta completa en Chihuahua, que también estuvo precioso, muy, muy padre. Así que cientos de recuerdos, cientos de anécdotas de todas Uf, estas sí. presentaciones, giras, ¿no? Conciertos especiales y bueno, esta cuestión de compartir y de estar junto con él a lo largo de los años. Pues Ujú.
Viene, pasan 5 años de su muerte, de hecho se van a cumplir, estamos grabando, se van a cumplir en algunos días más. Y, y no sé si en este marco se está presentando o se está dando la oportunidad a grabar este tributo, que nos gustaría que nos comentaras primero cómo fue desarrollándose la idea para producir este disco tributo y cómo fuiste incluyendo a los músicos, porque son demasiados, cómo los fuiste seleccionando, qué es lo que realmente estabas buscando con esa selección para plasmar en este álbum tributo. Claro. Pues mira, la idea del tributo no es nueva. De hecho, antes de que mi papá falleciera, yo ya venía con muchas ganas de hacerlo. Y hubo un momento a principios de los 2000 que hice un intento relativamente formal, me comuniqué con varios músicos en aquel momento, todos me dijeron que sí. Hubiera sido un disco increíble porque estaba vivo el Vitillo, estaba vivo Chilo Morán, Roberto Aimes estaba pues, mucho más joven que ahora. Todos ellos me dijeron que sí. Hubiera sido precioso, pero al final no pude avanzar más porque tuve problemas para poder amarrar un estudio de grabación que realmente me permitiera hacerlo, ¿no? Económicamente. Entonces, pues quedó guardado, una pena. Eh, y pues el año que murió mi papá, pues a los poquitos meses quise como que volver a sacarlo a la superficie. Me comuniqué con varios músicos, conseguí estudio de grabación y por X o Y no se logró. Porque digo, no es nada más tener el estudio, ¿no? Hay una logística, pagarle algo a cada músico, darles de comer, en fin. Ya desde lo más pequeño es una logística complicada. Pero hace como un año y medio conocí a un amigo que finalmente se hizo mi socio, que se llama Julián Fredin, y a otro chico que se llama José Medina. Les comenté del proyecto, de lo padrísimo que sería, no solo por mi papá, sino por muchos aspectos. Creo que mucha gente joven ya no sabe nada de los inicios del jazz, ¿no? Conoce a mi papá de nombre tangencialmente, igual con Chilo, con El Vitillo. Pues, algunos ni saben que existieron, no han escuchado música de ellos, pese a que está disponible bastante, ¿no? Pero no la han oído. Entonces, siento yo que este disco también es una excusa como para que los músicos regresen a sus raíces, digo, conociéndolas, ¿no? Como en Estados Unidos, que si vas a Berkeley a estudiar jazz, pues pasas desde Louis Armstrong, o sea, los últimos 100 años de jazz pues tienes que conocer, ¿no? Y aquí en México no pasa tanto, no hay una escuela que te lleve desde el inicio de la historia del jazz hasta la actual. Entonces hay muchas lagunas. Entonces lo platiqué con ellos y pues se sumaron al proyecto como productores ejecutivos y a partir de ahí pues ya todo se hizo mucho más sencillo. Em, Me fui comunicando con músicos, primero que yo sabía que tenían una afinidad con mi papá, ya fuera emocional o que hubieran tocado con él. Por ejemplo, en el disco participamos pues 3 de los que estuvimos en su último grupo, ¿no? Que duró como unos 15 años. Jaime Reyes, que era su pianista, Luis Calatayud, su saxo y yo, pues estuvimos ahí en la grabación del disco. Luego, de oídas uno sabe que hay músicos que le tenían aprecio o admiración y que son muy buenos, y me fui acercando a cada uno de ellos. Jerry López, por ejemplo, aunque vive en Suiza, se puso muy feliz porque él, pues bueno, es de Chihuahua también y le encantó la idea. Tuvimos que grabar con él a distancia, pero su colaboración quedó maravillosa. Alex Mercado, muy lindo en cuanto me contacté con él, de volada quiso participar, porque él en algún momento dado, junto con Roberto Aimes, había pensado en grabar un disco con mi papá. Lamentablemente, por cuestiones de tiempos, nunca lograron ponerse de acuerdo, pero yo ya tenía ese antecedente, ¿no? Le comenté a Roberto Aimes, pero él, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no pudo participar. Pero
Bueno, aparte de él me contacté con, es que están muchos buenísimos. Está Gabriel Puentes en la batería, Aaron Cruz en el bajo, qué orgullo que hayan podido participar ellos dos. Jaco González en la flauta, este, Iván Barrera en el bajo, Daniel Vadillo en el piano, Iram Gris en la batería. Y digo, luego me cuesta empezar a mencionarlos porque son tantos, ¿no? Que se te va siempre alguno, pero la base siempre fue partiendo de la admiración que yo ya sentía por ellos como músicos, porque digo, conozco la carrera de todos en mayor o menor medida, y de que hubiera pues una cuestión química que yo ya supiera que les gustaba la música de mi papá o que lo admiraban de alguna forma. ¿Cómo fuiste seleccionando los temas? Tiene muchísimos, hablamos brevemente y muy general de la trayectoria de tu padre, pero hay demasiados temas, ¿cómo los fuiste seleccionando? Y si tú hiciste todos los arreglos. Sí, fue una locura, la verdad, seleccionar todo. Bueno, me senté a escuchar, eh, no te digo que disco por disco, pero fui haciendo ahí como que un barrido. Había temas que yo sabía desde el principio que tenían que estar porque me encantan, ¿no? Blues Way, por ejemplo, es un disco que salió, es un tema de los ochentas, que salió en un disco que se llama En vivo en el Teatro de la Ciudad. Eh, en esa versión la grabó con los hermanos Manso y con Freddy Manso, y es una locura, ¿no? Ese tema, desde la primera vez que lo escuché, me enamoró. Entonces ese tenía que estar, uno que se llama Leandra, que a mi papá se le hizo a mi abuela, que salió en Jazz Mariachi, siempre me ha conmovido mucho y también sabía que tenía que estar. Entonces, dejando de lado los temas claves, ¿no? Hice una lista de 20 que luego fui acortando a 10 con bastante dolor, ¿no? O sea, me quedé, lo chin, hubiera metido esto, hubiera metido la otra. Al final quedaron las 10 que quedaron. Una en particular que se llama Imaginación se quedó sobre todo porque yo tenía una grabación de voz de mi papá, inédita, y esa voz la pude recuperar para meterla en este disco y tocamos todos encima de él. Entonces es un momento pues muy emocional, ¿no? Incluso antes de la grabación para mí fue muy difícil. Yo grabé en ese tema, toqué el bajo y pues estar grabando escuchando la voz de mi papá fue, fue muy bonito, pero también muy fuerte. Claro. Y en la cuestión de los arreglos, Ah, claro. Sí, hay muchos temas que tienen. La verdad, la preproducción fue muy corta, fue de unas 3 semanas y sin ensayos. Entonces, yo hubiera preferido tener una preproducción de 2 meses o 3 para poder dejar todo listo. Entonces, con la cuestión de los arreglos, pues lo que fui haciendo fue más sketches que arreglos en sí. Obviamente hay voicings y cosas en algunos temas. Hay 4 temas que tienen un arreglo propiamente dicho. En esos, sí, el arreglo es mío. Y en los demás, digo, si tienes a Alex Mercado, a Gabriel Pontes y a Aaron Cruz tocando, pues sabes que va a salir increíble, ¿no? Entonces, más que nada, esto se manejó con llamadas y con mensajes. Por ejemplo, grabó César Holguín, un bandoneonista muy, muy bueno, y con él la cuestión del arreglo la zanjamos en una llamada de 40 minutos. Así de, vamos a hacer esto, por favor intenta una introducción de esta manera, por aquí, por allá. Como son tan buenos músicos, realmente es fácil ponerse de acuerdo. Muchas cosas las hicimos directamente en el estudio, además. Mm. o sea, no estuvo completamente todo escrito, hubo espacios para que también estos músicos que acabas de mencionar pues pudieran improvisar y poner Claro, su sello, ¿no? claro, no, y eso era súper importante. O sea, de hecho, yo nada más hice arreglos en temas que, por ejemplo, el sencillo que va a salir ahorita el 30, Orfeo en los tambores, em, esa sí tiene arreglo, pero la idea de ese arreglo viene de mucho tiempo atrás, que yo tenía ganas de hacerla sonar como Big Band, Ujú, un poco tipo Manteca, ¿no? En la versión de Arturo Sandoval. ujú. Este, entonces aproveché la excusa de este disco para plantear una situación similar.
Pero de hecho, a la hora de la verdad, porque yo tenía pensado en este tema hacer muchos overdubs de metales, ¿no? Para dejarla muy pesada. Ujú. Pero la magia que quedó en la primera toma, fue, wow, ¿para qué le meto más? O sea, ¿para qué le echo a perder si así está maravillosa? Nada más le agregué un trombón posteriormente, pero digo, pasamos de la idea de hacer algo muy grande con muchos metales a quedarme con la magia del estudio, porque además, bueno, es jazz, ¿no? Se grabó todo en toma directa, todos encerrados en el cuartito grabando y genera una situación tan íntima y se escucha, ¿no? Que luego pues no vale la pena también agregarle tanta cosa cuando ya tienes toda la magia en esa captura. Es correcto. De todos los temas que se grabaron, uno o alguno en particular que te haya sorprendido hacia dónde se fue y que no habías pensado que se hubiera ido hacia ese lado con el resultado de la interacción con estos músicos. Sí, sí, y afortunadamente no fue nada más uno. Este, mm, Hay un tema de mi papá que salió en un disco que se llama UACG por la Universidad de Ciudad Juárez. El disco es como del 79, 80. Y tiene este tema que se llama Lucifer, que digo, es un tema muy interesante. La versión que grabó mi papá es una versión muy eléctrica, ¿no? Con Moog, piano eléctrico, era la banda que tenía con Freddy Manso y con Leo Carrillo en el bajo. Este, entonces, cuando la pasamos a esta versión, eh, pues yo les recomendé que tocáramos algo muy acústico, ¿no? Para llevarla por el lado contrario. Entonces hay contrabajo, piano acústico, batería. En esta es donde toca Jerry López el saxofón. Y es un tema rápido, que el solo es como una especie de blues y bastante acelerado. Y en un momento determinado, cuando arranca el solo de batería, que fue Hans Ávila, se quedó como unos 15 minutos más o menos, no tanto, pero se quedó mucho tiempo desarrollando un solo increíble. Y ya veníamos de un solo maravilloso de Paco Rejón, un solo increíble de piano de Daniel Vadillo, más lo de Jerry. Entonces ese tema, cuando lo estábamos grabando, a mí me estaba volteando la cabeza así de, wow, qué increíble lo que están haciendo ellos, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo en una versión de La Noche de los Dioses que grabaron Aarón Cruz, Gabriel Puentes y Alex Mercado, a puro trío, que también es un tema que en su versión original es como que más pesado, ¿no? Y la versión de ellos es más liviana y fluye y camina, hay un diálogo al final entre el bajo y la batería maravilloso, pues todo improvisado ahí en el estudio, como debe ser, ¿no? Jazz, que también fue un momento mágico. Pero creo que lo más llamativo de este disco, que yo sí esperaba que fuera por ahí, pero que superó todas mis expectativas, es justo este tema que te comentaba, Blues Way, que lo grabamos con bandoneón. César Holguín entró en el bandoneón. Yo traía muchas ganas, porque mi papá vivió un tiempo en Argentina, yo también. Y, y el tango, digo, aunque no estaba enamorado del tango, lo influenció de alguna manera, le gustaba cantar algunos tangos, etcétera. Y esta balada yo sentí desde el principio que era muy buena para hacer una especie de crossover entre tango y jazz. Y bueno, desde la primera toma, se quedó la segunda toma, pero desde la primera toma fue así de wow. El entendimiento que hubo, cómo el bandoneón baila alrededor del saxo en algunas partes. Ese es el segundo sencillo, de hecho. Va a salir ahorita como en 15 días y quedó espectacular. O sea, son 9 minutos, o sea, es un tema largo. Y en cuanto cuando se acaba, pues, sientes que apenas pasó un minuto, ¿no? De esa magia que tiene la música cuando está tocada por grandes artistas. Claro. Ya hablamos de la música, de los músicos, pero también hubo gente participando atrás en la producción que también es importante mencionar, que también debieron haber puesto su sello en este disco. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo traía una obsesión. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, se llama Fábrica de Éxitos, y el dueño, Alex Zavara, pues es productor también, es un muy buen productor. De hecho, cada año sale nominado al Grammy por algún
por alguno de sus proyectos, ¿no? Debe tener como 5 o 6 nominaciones, Alex. Pero también es un gran ingeniero de captura. Y yo quería grabarlo ahí, entonces, pues tuve varias pláticas con él a ver si lo lográbamos. Al final pudimos ponernos de acuerdo. Él tenía una ventana, porque obviamente es un estudio muy bueno, y lo tiene buqueado pues con mucha anticipación, ¿no? Entonces logró darme una ventanita muy cortita de la segunda semana de enero de este año, que fue cuando se grabó todo. Grabamos en 4 días todo el disco. Este, Él hace unos trabajos impecables y además mete muy buen ambiente en el estudio de grabación. Sin él, esto hubiera sonado completamente diferente. La verdad, Alex hizo un trabajo hermoso. Y gracias a Alex llegamos al quien fue nuestro ingeniero de mezcla. Se llama Darío Peñalosa. Él ya tiene 2 Grammys latinos por jazz, además, por grabaciones de jazz. Darío mezcló 7 de los temas y Alex Avara mezcló los otros 5. Y este, Luis Herrera nos hizo la máster, que él también pues está muy premiado, es muy profesional, y pues nos dejó un disco pues guapísimo, ¿no? Quedó muy bonito y todo el trabajo de postproducción yo andaba como que con poco tiempo, pero pues todo fue muy sencillo, me mandaban los temas, a lo mejor había que hacer algún cambio muy fácil, muy pequeño, porque de entrada pues ya llegaba todo muy bien hecho, ¿no? Porque son excelentes ingenieros, ¿no? Entonces quedó muy, muy bonito. Y también la parte que no se comenta tanto, ¿no? Pero la producción ejecutiva, sin Julián Fredín y sin José Medina, pues nunca se hubiera llevado este proyecto a la realidad, ¿no? Claro, este proyecto importante va a salir con un sello que tiene una misión y una visión muy clara y muy profunda. Cuéntanos un poco de este sello, Valentín. Sí, muchas gracias. Sí, se llama Rewire. La página es Rewire Music, rewire.music. Y lo que estamos queriendo hacer, José, Julián y yo, es... hay mucho talento en todo el mundo. Hay excelentes músicos, excelentes compositores, haciendo proyectos arriesgados, buena música, ¿no? Pero de eso se suele perder todo. Ahora que ya no existe tanto el filtro de las disqueras como antes, todo el mundo puede subir su música, pero eso no hace que esté más cerca de la gente, al contrario, se pierden los algoritmos. Hay gente que sube obras hermosas que tienen 100 escuchas, 1000. Entonces la idea es encontrarlos o que ellos nos encuentren a nosotros. Y pues con este mismo equipo que hicimos el disco de mi papá, ¿no? Mismo estudio, misma ingeniería, producirlos, y sacarlos a la calle, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a ocupar, lo que no somos una disquera es que nos vamos a ocupar pues prácticamente de todo, ¿no? Crearles la multimedia, bueno, de entrada producirlos, grabarlos, masterizarlos, crearles su multimedia, ponerlos a tocar. Estamos armando como un circuito de venues donde poder poner a nuestros artistas, porque también puede ser que agarremos a algún artista más conocido que no necesite eso, pero hay mucho artista muy joven que no ha tocado mucho y para crecimiento pues necesitas estar tocando, ¿no? Para el público. Y a veces es muy complicado, ¿no? Porque no hay dónde o está mal pagado, etcétera. Entonces, la idea es hacerles algo global, apoyarlos pues lo más que se pueda y pues esperar ponerlos en el lugar que merecen, que funcionen, que peguen, para que nosotros también, si a ellos les va bien, podamos seguir sacando nuevo talento. Creo que es algo muy valioso y que hace mucha falta, no solo en México, en general, en todo el mundo. ¿Hay una forma en la que estos artistas se puedan poner en contacto con ustedes, redes sociales, página web, etcétera? Sí, nos pueden buscar en nuestra página es rewire.music. También está Rewire Music en Instagram, donde nos pueden escribir. Me pueden escribir a mí también directo. Yo en mis redes estoy como Valentino Contreras, en todas.
Y yo encantado de recibir proyectos, ya que ya se terminó el disco de mi papá y ya vamos para afuera, pues es muy importante para mí volver a sentir estas cosquillas de hacer música buena otra vez. Digo, con mi papá de todos modos no hemos terminado. Ahorita vamos a tener presentaciones, vamos a tocar en Yazatlán, una pequeña presentación de disco y seguramente tengamos más presentaciones por delante. Claro. Vamos hacia ese lado. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo han planeado el lanzamiento de este disco. Me comentaste fuera del aire que van a haber 2 sencillos antes de que se lance el disco completo. Cuéntanos un poco de ese calendario de lanzamiento. Sí, muchas gracias. Pues mira, ahorita el 30 de junio sale el primer sencillo, se llama Orfeo en los tambores. En esta, en esta grabación participaron, está muy bueno el personal, es Iram Gris en la batería, Jaime Reyes en el piano, Iván Barrera en el bajo, Chatrán González en las percusiones, Jaco González en la flauta y Alan Fajardo en la trompeta. Ah, y Juan Madrid en el trombón. Entonces, bueno, quedó padrísimo el tema. Yo creo que va a gustar mucho cuando salga. Y 2 semanitas después, poquito más, el 17 de julio, sale el segundo sencillo que se llama Blues Way. Es el tema que te comentaba, que tiene un poquito de tango, que está César Holguín en el bandoneón, Alex Mercado en el piano, Gabriel Puentes en la batería, Aaron Cruz en el bajo y Damián Portugal en saxo. Y el 30 de julio, no, perdón, el 27 de julio ya sale todo el disco completo, son 12 temas. Te comentaba, en uno canta mi papá. Yo grabé en varios también. Yo toqué el bajo como en 4 temas. Este, y a la par vamos a tener una fecha para ir como que calentando motores en Yazatlán el 18 de julio, de sábado a las 6. Ahí vamos a tocar Voy a estar yo, Alex Mercado, Hans Ávila en la batería y Alan Fajardo en la trompeta. Tenemos la presentación conjunta de la biografía de mi papá, que no platicamos de eso. Rápido te comento que Pablo Iván Argüello escribió una biografía padrísima, enorme, 400 hojas, sobre toda la historia de mi papá. Entonces vamos a presentarlo conjunto el 19 de agosto en la Fonoteca. Y bueno, a partir de ahí, pues ya van a ir saliendo tanto más conciertos como esperemos más presentaciones conjuntas de disco y biografía. De hecho, esa biografía se torna muy interesante porque hasta donde tengo entendido, Pablo Iván Argüello fue muy cercano a tu padre en los últimos años, ¿no? De Sí, sí, fueron muy buenos amigos. Este, llegó a conocerlo muy bien, a entrevistarlo mucho. Pero la fortaleza principal de este libro, digo, porque todo el mundo cuenta la historia como a uno le gusta, ¿no? O sea, si me preguntas por mi biografía, te voy a contar nomás las partes que me parecen bien. Y Pablo fue más allá. Entrevistó, alcanzó a entrevistar a mucha gente que estuvo tocando con mi papá en su momento y entrevistó a mucha familia. Entrevistó a mis primos, a mis tíos ya lamentablemente no los alcanzó, pero pudo entrevistar a varios primos y sobrinos que tienen mucha experiencia de primera mano, de muchos recuerdos, ¿no? De mi papá. Entonces, creo que logró hacer un libro justo, ¿no? O sea, en el sentido de que no habla de una historia oficial, no se queda nada más en los recuerdos de mi papá, sino que él investigó a fondo y trae una historia lo más verdadera posible dentro de lo imposible que es, ¿no? Resumir una vida en un libro. Pero es muy cercano, muy, muy cercano a lo que fue la realidad de la vida de mi papá. Y eso está hermoso, ¿no? A mí me gusta mucho, se lo agradezco mucho. Está planeado hacer como un paquete, ¿no? Entre el disco y el libro, venderlos en conjunto y también me imagino que por separado, ¿no? Habíamos comentado en su momento que es una forma muy buena, ya sea la gente que se acerque hacia la obra de Tino Contreras por el libro o por el disco. Sí, claro. Sí, yo siento que fue una casualidad y cuando las cosas son casualidad por algo son.
que llegáramos más o menos a la vez a terminar tanto el disco como el libro. Hay un documental dando vueltas por ahí, pero el, el director ya no alcanzó a llegar a tiempo, pero ojalá que lo termine pronto, porque también sería fantástico contar con ese material. Pero sí, tenemos pensado hacer alguna caja donde venga el disco, el vinilo, que es doble, porque pues grabamos un poquito más de una hora, ¿no? De material. Ujú, Entonces sería un disco doble con la biografía de Pablo y también se va a poder conseguir el disco y la biografía por separado, ¿no? ujú. Este, el vinilo todavía nos falta un poquito para sacarlo, yo creo que vamos a salir como en 2, 3 meses. Luego hay motivos del mundo que uno cree que no afectan, pero sí afectan. El tema de la guerra en Irán, ya ves que cerraron el estrecho de Hormuz y hubo un tema con el petróleo. Eso dejó a varios fabricantes de vinilos sin materia prima. Ujú. Entonces, como que hay listas de espera muy largas para salir. Sí, exactamente, los contextos internacionales Ujú. evidentemente también afectan. ¿Va a salir exclusivamente en vinilo o también va a haber una versión en CD? No, no creo que hagamos CD. Eh, Pobre CD, le fue mal al final. Es un formato que ya casi nadie tiene. Ujú, Casi nadie tiene reproductores, las compus ya ves que ya no lo traen. Entonces, como que no le vemos mucho sentido. Sí estamos en todas, de modo digital, sí vamos a estar en todas, ¿no? En Spotify, Apple Music, todas, YouTube Music, etcétera. Y el vinilo es también porque, por la calidad de por sí de sonido que tiene, pues es un artículo que nunca dejó de ser coleccionable, ¿no? ujú, Además es bien bonito, digo, a mí me tocó cuando era niño, que todavía fuera época de vinilos, ujú. este, abrir el disco, una cosa grande con un diseño grandote. A mí nunca me gustó el CD, la verdad. Este, y se mantiene todavía como un coleccionable. Entonces es como que un poco la idea, ¿no? De sacarlo en lo que suena mejor, que es vinilo. Claro. También estamos pensando, esto realmente no sé si va a pasar, porque yo no soy el tecnológico del equipo de Rewire. Ujú. Usar algún otro tipo de formato, un formato mixto donde puedas tenerlo físico y a la vez en digital, pero bueno, todas las veces que me lo explicaron no entendí nada, pero algo de ahí hay. Bueno, pues entonces estaremos esperando el vinilo de este álbum Dinos Tribute, que va a ser muy interesante escuchar. Valentino, un par de cosas antes de despedirnos. Lo comentaste como a la mitad de la entrevista y creo que es importante también escuchar lo que hizo el maestro Contreras. ¿Hay una posibilidad más adelante de reeditar cierto material que se grabó ya hace algunos años, algunas décadas del maestro Tino Contreras, discos a lo mejor clásicos, discos que son imprescindibles para que el nuevo público pueda comprender de dónde viene este tributo a Tino, hacer reediciones de la música del maestro Contreras? Seguro que sí. Digo, hay lo más clásico de mi papá, la música que sacó a principios de los 60 con Mozart. Esa ahorita está en manos de un sello norteamericano que se llama Verve. Y dudo que ellos quieran hacer algo con ese material y nosotros no tenemos acceso. Además, un conocido mío que hizo un documental, Obispo Rojo se llama el documental, quiso los derechos y se los cobraban carísimos, ¿no? De la misa en jazz, por ejemplo. Entonces, todo eso desgraciadamente no vamos a poder, pero del material de mi papá de los 70 en adelante, todo. Ujú, Entonces, seguro que eh, aprovechando el jalón de este disco, o sea, si este disco le va muy bien, que yo espero ujú, que sí, estoy seguro, probablemente eso nos permita sacar reediciones especiales, yo creo que remasterizadas, con algún tema extra, en fin, de la discografía de mi papá a la que tenemos acceso. Creo que claro, sobre todo la de los 70s y 80s, que es muy desconocida por el público, aunque ujú, digo, la encuentras en Spotify, ahí claro, está. claro. Creo que de eso vale mucho la pena volver a sacar
un tiraje en vinilo de colección bonito, ¿no? Sí, se ve bien interesante, o en una cajita, ¿no? En una caja y poner ahí varios discos, estos Sí, discos que ustedes tienen acceso. Podría ser, a mí, yo voy mucho a estos mercados de discos, de ujú, vinilos y todo aquí en la Ciudad de México, y he visto algunos del maestro Contreras de época, pero son caros, ¿no? sí, Entonces, conseguir un disco de época, en general un disco de época siempre va a ser caro, ujú, pero he visto varios y me quedo así como de, no puedo comprarlo, pero es el disco de época, ¿no? claro. Entonces, ahora que se está viniendo esta ola, que no es nueva, quiero aclararlo, de estas reediciones de Blue Note, de Impulse, de todas estas disqueras, ¿no? Que están reeditando mucho material de su catálogo anterior. Siempre he pensado, bueno, ¿y por qué el jazz mexicano no reedita, ¿no? A sus propios artistas? Sí, es importante porque, digo, no solo de mi papá, hay muchos proyectos de jazz de los setentas que el que logró tener su disco, bien, y si no, ya no lo consigues nunca más, ¿no? Y sí sería bueno hacer un trabajo de reedición de todo eso. A lo mejor nos toca a nosotros en Rewire. ¿Podría Nunca ser? se No, sabe, nunca se sabe, ¿no? Sería muy no. bueno. Yo creo que también, digo, el tributo a mi papá me toca a mí porque pues yo soy su heredero, Mm, pero no es el único que merece un tributo de este tipo. Hay varios músicos que lamentablemente ya no están con nosotros, pero ujú, que también fueron muy importantes en el desarrollo del jazz. ujú. Y también me gustaría ver si se puede hacerle un tributo merecido a cada uno de ellos, Sí, valdría eventualmente, la ¿no? pena. Hace unos años se hizo un homenaje al maestro Chilo Morán, salió un disco como conmemorativo, ¿no? Como recopilatorio, Ujú, y lo tengo, pero si quiero ir más allá y de esos discos de época, es imposible. claro, O sea, es imposible conseguir un disco sí, de época, ¿no? Entonces, de repente las reediciones son como una ventana, una opción hacia ese artículo que es a las personas que nos gusta coleccionar también este arte y todo lo que viene adentro del disco, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba. sí, sí, sí. Bueno, de mi papá yo estoy casi un 90% seguro de que vamos a hacer reediciones, lo hemos platicado, de hecho, o sea, no es algo que me estoy sacando de la manga ahora, sí se platicó. Entonces, lo más seguro es que sí hagamos algo, algo por ahí, y estaría buenísimo que con los demás se pudiera también hacer. Sería Mm. extraordinario para toda esa gente Sí, que hace falta un buen curador, ¿no? Que tenga, digo, hay un par de coleccionistas aquí en México, uno de ellos es Carlos. Ay, qué horror, me choca no tener el nombre de él, pero bueno, el apellido, no acordarme. Pero Carlos tiene una colección de discos impresionante ujú, y tiene, creo que, las discografías completas de prácticamente todos. Entonces, ujú, a partir de él se ujú, podría, se podría generar algo, ¿no? claro. Sería muy interesante, Valentino. Para terminar, ¿hay música todavía que no haya salido, que esté enlatada del maestro Contreras por ahí perdida y que en algún momento pueda ver la luz? Hay, sí, pero hay muy poco. O sea, insuficiente como para un disco. Ujú, Hay un par de temas que quedaron de sobrantes. Bueno, el último disco oficial que grabó mi papá, lo sacamos, ¿no? Se llama The Last Recording Session. Ese lo grabamos el año que falleció. Y sobraron como dos temitas que no se metieron porque quedaron incompletos pero digo, nada que no se pueda terminar, ¿no? Hay, hay unas cintas de media pulgada o de una pulgada, no me acuerdo ahorita, que traían el máster del disco que te comenté, UACG, ya medio en mal estado, pero ahí creo que había un par de temas extras también. Y uno que nos hizo llegar Germán Palomares, que tiene un concierto en el Palacio de Bellas Artes, pero ese disco sí salió completo, de hecho yo lo mezclé. No, hay muy poco, la verdad sí. ujú. Salvo que alguien tenga escondido, guardado por ahí algún concierto en vivo. em, Fíjate que por ese lado podría haber más, pero nosotros no lo tenemos. Sería interesante encontrar si alguien tiene.
sí, algo por ahí perdido, ¿no? Que se pueda recuperar. Valentino, pues estamos a punto de terminar la entrevista. Nos quedan muchísimas gracias por tu tiempo, gracias al público que llegó hasta aquí. La gente que llegue hasta aquí, una disculpa porque hablar de la vida y obra del maestro Contreras es imposible, y no en media hora, no en una hora, en muchas horas. Entonces, bueno, sí, simplemente fue así dar como una visión muy, muy, muy general, pero bueno, pudimos tener el detalle de este disco tributo que va a salir ya en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias, Valentino, por haber estado con nosotros por primera vez en Charlas a la Distancia. Evidentemente no va a ser la última, es tu casa. Están las puertas para ti. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Pues bueno, escuchen el disco, se hizo con mucho, mucho cariño, no solo de mi parte, sino de todos los involucrados. Y digo, no es que yo haya trabajado en ese disco, pero la verdad quedó precioso. Creo que es uno de los discos que valen la pena de este año escuchar con ganas y con cariño. Pues ahí lo estaremos buscando, lo estaremos escuchando. ¿Qué distribución va a tener? ¿En dónde se va a vender el vinilo? El vinilo lo vamos a vender a través de la página de Rewire Music. Este es rewire.music. Yo calculo que más o menos como en un mes, pero a través de las redes de todos los que estuvimos involucrados, pues van a ir saliendo las noticias, ¿no? Sobre todo en las mías, ¿no? Pero también en las redes de mi papá, que todavía están en movimiento, van a salir noticias, en las redes de Rewire Music. En cuanto salgan los vinilos, pues ya los vamos, obviamente te aviso. Claro, para irlo... Para que lo puedas escuchar en vinilo si tienes con qué, porque Sí, es una experiencia. sí, por supuesto. Pues estaremos esperando con muchísimo gusto ese disco, Valentino. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir también transmitiendo y publicando información acerca de este disco conforme vaya ocurriendo todo poco a poco. Así que chequen nuestras redes sociales. Estamos como Contratiempo Jazz en todas ellas. Nuestro sitio web www.contratiempojazz.net. En estos canales pues vamos a estar también poniendo lo que está pasando con este disco y cómo se va a ir lanzando. Así que muchísimas gracias, Valentino. Un placer haberte tenido aquí en Charlas a la Distancia y nos vemos pronto. Te agradezco muchísimo. Un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.